a nuestro webinar de este mes, en el cual vamos a dilucidar acerca del tema de reclutamiento de analistas. Un tema que recurrentemente preocupa a aquellos que son encargados de la selección de este tipo de personal. Por lo tanto, en el día de hoy queremos compartir nuestra experiencia y algunas claves que consideramos fundamentales para que este proceso de reclutamiento se haga de manera adecuada. Bueno, me presento para aquellos que no me conocen o no conocen mi voz. Mi nombre es Leonardo D'Andrea, soy el CEO del Service Desk Institute y les doy la bienvenida nuevamente a todos los colegas de las áreas de soporte a lo largo de Latinoamérica. En esta oportunidad tenemos participantes conectados desde Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Muchas gracias a todos por seguirnos y, como siempre, por estar siempre cerca del Service Desk Institute. Respecto a la metodología de esta sesión, por cuestiones de enfoque, por cuestiones didácticas, nosotros vamos a recoger las preguntas que ustedes puedan llegar a realizar a lo largo de este webinar, que va a durar aproximadamente 40 a 45 minutos, pero las vamos a contestar a posterior. Hoy no vamos a contestar en vivo porque la última vez tuvimos muchas y se nos complicó un poco, entonces vamos a hacerla paso a paso y a todo el mundo le vamos a contestar previamente, digo posteriormente, con un email, con un material que además le vamos a hacer llegar referente a esta temática que voy a desarrollar un poco más adelante. Bueno, la mayoría nos conocen, pero para los que no, un refresco, que es el Service Desk Institute. El Service Desk Institute es la organización líder en Iberoamérica, profesionalizando la industria y la actividad del soporte IT. Nosotros nos dedicamos a capacitar a todos aquellos que de alguna manera están relacionados con el soporte directo o indirecto de los usuarios que consumen servicios de tecnología de la información. Anualmente, cientos de profesionales se certifican con nosotros, como también muchos service desk y áreas de field support y áreas de monitoreo también se certifican con nosotros ya como área, es decir, como unidad funcional. Por eso es que decimos que estamos muy abocados al tema del soporte. Bueno, justamente estamos cumpliendo 10 años en la industria, al menos con este nombre de Service Desk Institute. Nos pueden encontrar en nuestra página www.sdila.com, donde van a poder acceder a muchísimo material, inclusive este mismo webinar va a estar mañana ya probablemente levantado en nuestra sección webinars o publicaciones. También van a encontrar material que sirve para ingresar a, digamos, aquellos que recién empiezan en el mundo del Service Desk, y aquellos que de pronto también necesitan justificar algunas cuestiones, pueden encontrar material de consulta. La registración en nuestros sitios es totalmente gratuita, solamente hay que dejar una dirección de correo a la cual nosotros les vamos a enviar un newsletter y de vez en cuando algún aviso de calendario de nuestras actividades. Bueno, hecha la presentación formal y comercial, vamos a entrar directamente en materia y antes de decir o ahondar en qué tipo de profesionales vamos a reclutar para el área de Service Desk,
diríamos que es muy importante definir qué se entiende hoy en día como un service desk. Dado que para un mismo término se suelen utilizar distintas acepciones. Es decir, muchas veces alguien cree que tiene un service desk, pero en realidad tiene otra cosa. Entonces, vamos a usar la definición formal de service desk. Decimos que es una unidad funcional. Muchos dicen es una función. No, es una unidad funcional compuesta por conocimiento propio, por herramental, es decir, herramientas de trabajo que le son propias, y con un cuerpo de conocimiento propio. Esta unidad funcional, entonces, podemos decir que reúne capacidades organizacionales, lo que decíamos recién, herramientas, procedimientos, capacidad de respuesta en cuanto a dotación de personal, y también reúne capacidades individuales, es decir, las competencias que el personal que compone este service desk le va a aportar. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de dar soporte y asistencia a los usuarios de servicios de IT. Y acá tenemos algunas palabras clave, ¿no? Soporte, soporte técnico. Soporte técnico es una de las áreas que más nos viene rápidamente a la cabeza, a la mente. Sin embargo, tenemos que hablar también del soporte emocional que el Service Desk también va a dictar en algún momento, o va a proporcionar. No solamente va a proporcionar soporte, ya sea técnico o psicológico, sino también, y a algunos quizás le parezca raro el término de soporte psicológico, lo vamos a ahondar un poquito más dentro de algunas diapositivas. Decíamos entonces que no solo damos soporte, sino también asistencia en cuestiones referentes a cambios, solicitudes, peticiones, etc. Siempre enfocándonos en el mundo de servicios IT. Ya cuando el Service Desk empieza a tomar otras funciones, tendríamos que hacer un análisis un poco más detallado, a ver si realmente es un Service Desk o se ha convertido en un contact center, que es otra cosa. Entonces, hasta ahora, un Service Desk decimos que es esto. Unidad funcional que reúne capacidades organizacionales e individuales. Decía entonces que estamos hablando de una unidad funcional un poco artesanal. ¿Y por qué digo un poco? Si bien en el área existen procesos, metodologías, mejores prácticas, el toque individual, el toque humano que van a recibir por parte de sus analistas es lo que lo va a diferenciar de otras unidades funcionales, que tengan los mismos procedimientos, las mismas herramientas, etc. Este Service Desk, además, para ser considerado como tal, debe cumplir con los siguientes requisitos, o al menos esto es la definición internacional para un Service Desk de resolución. No estamos hablando de despacho, no estamos hablando solamente de derivación de casos, estamos hablando de un Service Desk que resuelve. Hoy un Service Desk entonces de resolución debe resolver el 60% o más de las solicitudes e incidentes ingresantes. Si resuelve menos del 60%, no estamos hablando de un Service Desk, sino estamos hablando de un área de despacho. Bueno, está demostrado que la satisfacción de los clientes mejora de manera significativa cuando la resolución en primer nivel está por arriba del 50%. 50% estamos hablando de un número de resolución global, de resolución particular o lo que consideramos como resoluble, tendríamos que estar hablando de más de un 75%. De todas maneras, eso lo dejamos para las métricas, para los benchmarks, para que ustedes en otra oportunidad, bueno, puedan
consultar estos números. Bueno, un service desk básicamente reduce tiempos inoperantes y además reduce costos en la solución de incidentes. Es decir, utiliza variedad de dispositivos que permitan cumplir con estos dos objetivos. Por ejemplo, control remoto. Por ejemplo, técnicas estructuradas de diagnóstico, etc. Bueno, debemos mantener entonces funcionando de manera efectiva los servicios, y el Service Desk como unidad funcional es un lugar donde se encuentra nuestro asesor de confianza. Es decir, cuando el usuario tiene una duda o una inquietud, naturalmente el primer lugar al cual se debería recurrir debería ser el Service Desk. Y lo digo en potencial porque no siempre sucede. Bueno, algunas razones a veces los usuarios tienen para no sentir plena confianza de los Service Desk. Pero no es el tema de este webinar, así que vamos a seguir avanzando con las definiciones. Hoy podemos decir que un Service Desk, entre otras cosas, además de ser único punto de contacto, es la interfase para resolver cualquier cuestión relacionada con las áreas de IT. Es la torre de control, es el centro neurálgico de, digamos, coordinación de cualquier actividad de soporte IT. Bueno, teniendo en cuenta esta situación, ya hemos definido qué es la unidad funcional. Esto nos sirve para definir qué tipo de gente necesito luego dentro de la unidad funcional, ¿verdad? Bien. Decimos entonces que un Service Desk que está compuesto por analistas de Service Desk, una de las primeras cuestiones que nos toca definir y explicarle también a nuestros analistas es cuál es el propósito de su trabajo, cuál es su fin laboral, para qué la organización lo está contratando. En general podríamos afirmar, en el 99,9% de las organizaciones, que son contratados para garantizar la correcta operación de los servicios y cubrir las necesidades de los usuarios. Hay una serie de servicios de IT que han sido liberados y puestos a funcionar para soportar las actividades cotidianas de los usuarios, y nuestro fin laboral como analistas es justamente garantizar que esa operación sea normal. Normal es dentro de lo que se ha establecido en los acuerdos, en los SLA, etc. ¿Para qué? Para lograr las metas organizacionales. Nosotros no estamos contratando personal para que esté sentado, atienda el teléfono y solamente resuelva incidentes sin tener una conciencia sistémica de en dónde él se encuentra y para qué está. Esta también es a veces una deuda pendiente de muchos managers, ¿verdad? Es como que contrato un albañil para de pronto construir una catedral y nunca le explico qué es lo que él está haciendo. Entonces él cree que está construyendo una pared solamente. Bueno, algunos analistas necesitamos recordarle el fin laboral. Es decir, nuestra función es que los servicios de IT y los usuarios que utilizan esos servicios no encuentren ningún impedimento de funcionamiento. Para esto, para lograr esta correcta operación de los servicios, hacen falta algunas capacidades que vamos a ir desarrollando en algunos minutos, pero me quiero detener un poco hablando de básicamente qué es lo que entendemos por necesidades y qué es lo que entendemos por usuarios.
Parecería una obviedad tener que repetir esto, pero en realidad creemos que no, que hace falta darle una vuelta a este punto. Por lo siguiente, vamos a hablar ya directamente del usuario. Decimos que el usuario es aquella persona, aquel sujeto que tiene necesidades, que depende de alguna manera la solución o la satisfacción de esas necesidades de nosotros, y esas necesidades son manifiestas y latentes. Ya dicho en términos más psicológicos, podríamos decir que todo sujeto, cuando requiere una asistencia técnica, un soporte, tiene una necesidad que está relacionada con su trabajo, con su tarea, y a su vez eso genera otros condicionamientos psicológicos, otras necesidades psicológicas. Estas necesidades psicológicas pueden ser variadas, es decir, no todas las personas reaccionan igual ante la misma dificultad o ante la misma vicisitud. Es decir, algunas personas ante la imposibilidad de poder ejecutar su tarea reaccionan con enojo, otros reaccionan con indiferencia, otros reaccionan sarcásticamente, otras personas se ponen tristes, otras personas se bloquean, hay dudas, en fin, hay un abanico de reacciones en la persona originadas por ese impedimento de la tarea. Y por supuesto que son de distintas escalas. Digamos que si una secretaria tiene que entregar a su jefe, que es un gerente, un trabajo que tiene una fecha de vencimiento y no lo puede hacer, seguramente se va a sentir muy angustiada. Otra persona que quizás tenga que cumplir con una tarea de menos prioridad en cuanto a la entrega del tiempo, seguramente se va a presentar un poco más paciente con respecto al tiempo de soporte. Es decir, psicológicamente reaccionamos distinto, los tiempos que esperamos de resolución son distintos, dependiéndole el nivel de afectación que creemos que esa tarea o el incumplimiento de esa tarea nos puede llegar a causar. Dicho esto, y ahora sí, el primer gran aprendizaje del reclutador de un analista de Service Desk debe ser que el analista no solo debe resolver problemas de la tarea, es decir, laborales, sino que también tiene que tener la capacidad necesaria para conectarse con esas necesidades psicológicas del usuario. Y para esto yo les voy a contar un caso emblemático que yo lo llamo el caso Carlitos. Carlitos es una persona que técnicamente es brillante, que siempre termina con el problema, pero en el proceso también termina con el usuario. En el proceso, el usuario, una vez que termina de ser asistido por Carlito, no quiere ingresar nunca más al Service Desk, no quiere volver a tener contacto con el Service Desk. Bueno, ¿conocen algún Carlitos? ¿Han interactuado alguna vez con algún Carlitos? Yo creo que lamentablemente todos en algún momento hemos conocido o hemos sido víctimas de Carlitos. Carlitos siempre resuelve, pero, y aquí el pero, ¿no? Como que nos está haciendo un favor, y siendo que es al revés. Nosotros, el usuario no depende de nosotros, sino que nosotros dependemos del usuario. Entonces siempre con gesto adusto, enojado, se expresa con dureza, se expresa con monosílabos.
trata de quitarse al cliente de encima rápido y peor aún, en algunos casos regaña al cliente o discute con el cliente. Quiere imponer que él tiene razón. Bueno, Carlitos y los cientos de Carlitos que están trabajando en este momento en muchos service desk, tendríamos que estudiar por qué reaccionan así, qué les pasa, qué le pasa a Carlitos, por qué. Esto no es lo que le pedimos al momento de reclutarlo, al contrario, pareció una persona tan amable durante la entrevista. Bueno, lo que sucede básicamente es que a Carlitos no tiene todas las competencias necesarias para esta función. No decimos que es un incompetente, sino que no tiene todas las competencias necesarias. Seguramente, al momento de reclutarlo, se hizo mucho hincapié en el conocimiento técnico, en la experiencia, en los años que ha estado en el puesto, en las certificaciones técnicas que tenga, con lo cual estamos garantizando la competencia técnica exclusivamente. Sin embargo, hoy un analista de Service Desk tiene que mostrar otras competencias adicionales. No alcanza con ser un buen técnico. Les puedo asegurar que no alcanza. Todo el tiempo estamos viendo casos de clientes que se quejan, de usuarios que se quejan, problemas dentro de la organización, justamente porque falta esta adecuación final, ¿no? En fin, para no encontrarnos con tantos Carlitos, vamos a avanzar un poco más en qué es lo que se necesita o cómo debería ser el analista ideal. En principio, tengamos presente que en un área de soporte no se trabaja de manera individual. Siempre hay una interdependencia con otros compañeros, especialmente en el Service Desk y áreas de Field Support, especialmente en esas áreas, dependemos de otros compañeros, ya sean dentro de nuestra propia unidad funcional o en áreas de segundo o tercer nivel. Siempre necesitamos, no somos solistas, nos manejamos como en una orquesta. Y dentro de esa orquesta hay que ir cumpliendo diversos roles. No siempre me va a tocar hacer lo mismo. Estos roles en la actividad propia son rotativos. Y estos roles que debe cubrir hoy en día el analista de Service Desk son básicamente los siguientes. Vamos a ir poniéndolos todos. Decimos que un analista de Service Desk en principio tiene que ser un asociado de nuestros objetivos. Para esto debemos seleccionar una persona que tenga características de agrupabilidad, que no sea una persona de pronto que tiende al aislamiento y que no se puede relacionar con otros. El socio tiene conciencia de que su participación puede afectar positiva o negativamente a los indicadores de todo el grupo. Por eso trabaja activamente para colaborar en alcanzar los objetivos grupales. Es decir, que un analista de Service Desk decimos que es un buen jugador de equipo. Una persona que no tiene problema en compartir con otros. Después vamos a hablar de los egos, pero lo vamos a dejar un poquito más para adelante. Bueno, tenemos al eliminador de problemas, que es el otro rol que debería cumplir. Es decir, se lo ha contratado, como dijimos, para quitarle encima todos los problemas al usuario. Entonces aquí sí tiene que tener una disciplina de trabajo, no tanto depende de la formación técnica, sino muchas veces del conocimiento de cómo derivar, a quién, en qué tiempos, cómo son los procesos internos dentro del área de soporte. Por lo tanto, también tiene que ser una persona que tenga predisposición a cumplir con procedimientos. Bueno, por supuesto, tiene que ser un buen comunicador. Y cuando hablamos de buen comunicador, decimos una persona que se puede expresar oralmente de manera correcta, que maneja
un lenguaje eficaz que evita el malentendido, que tiene conciencia de que su herramienta de voz es importante, y en el caso de aquellos service desk que dan soporte a través de canales electrónicos, como ser mediante chat, mail o directamente por tickets, autogestión, los niveles de comunicación deben centrarse en la capacidad de escritura. La verdad que si vamos a atender solo por chat, no necesito un analista que tenga una voz fenomenal y que además digamos, pueda contener emocionalmente con su voz, sino necesito a alguien que pueda escribir bien. Bueno, esas particularidades que podemos subagregar luego en los roles que debe cumplir dependiendo del tipo de servicio que estemos brindando. Bueno, además tiene que ser un buen vendedor, es decir, una persona que maneja objeciones, que puede rebatir las objeciones del cliente, que puede además convencerlo de que utilice algún servicio al cual el propio cliente estaba reacio de utilizar, y que sea un promotor del service desk, es decir, aquel que me deja con las ganas de volver a usar el servicio. Ese es un buen vendedor. Necesitamos una persona con ciertas características de extroversión. Si es totalmente tímido, esto no lo va a poder hacer. No va a poder hacer esto, no va a poder hacer el rol comunicador, no va a poder hacer el rol de socio. Bueno, volviendo a lo que tiene que ver con la disciplina, que decíamos, el eliminador de problemas escala puntualmente y conoce las rutas de derivación. El rol de recolector de datos es algo similar, es una persona que tiene disciplina para registrar los casos, para documentar, para escribir el ticket con claridad. Es aquella persona que aprendió a lo largo de la actividad la importancia de una buena registración. Esto básicamente es una cualidad a desarrollar, no es común que un analista que recién empieza la tenga desarrollada. Bueno, después tenemos el rol experto. El experto ya sí es un conocimiento cabal de los servicios a los cuales está dando soporte. Entonces tendrá que ser un experto de pronto en ofimática, tendrá que ser un experto en los aplicativos que usan en esa organización. Ser experto es conocer a fondo el catálogo de servicios y que su service desk está comprometido a brindar y qué tipo de problemas normalmente se deben solucionar. El rol experto está muy orientado al plano técnico. Y después tenemos el último rol, que es un representante del usuario, es decir, alguien que realmente puede ponerse en la piel del usuario. Alguien que no detesta al usuario, sino más bien todo lo contrario. Alguien que busca establecer una relación a largo plazo y que le urge, le quema cuando el usuario está imposibilitado de hacer su trabajo. Bueno, si logramos conseguir analistas que hagan todo esto, obviamente vamos a tener un grupo muy exitoso, aunque tengamos algunos procesos medio flojos, aunque tengamos una herramienta de registración que no sea todo lo flexible, porque nosotros creemos que el componente humano todavía sigue siendo muy fuerte, al menos en las culturas latinas, y necesitamos analistas de este tipo. Ahora, para que hagan todo esto, necesitamos que tengan ciertas condiciones de base, que ya traigan ciertas predisposiciones, porque todos estos roles hay que desarrollarlos, son a desarrollar, son actividades que yo tengo que aprender y poner en marcha. Para poder aprenderlo y poner en marcha tengo que tener determinadas condiciones que sí ahí las tengo que traer ya del afuera, ¿sí? El analista tiene que venir con ese bagaje. Si no cumple con esas determinadas
competencias, que así se llaman, y son las que vamos a ver a continuación, es difícil que luego puedan desarrollar estas tareas o estos roles. Pues una cosa depende de la otra. ¿Cuáles son los roles que vamos a desarrollar? Bueno, son 5, por eso hablábamos de 5 claves. Podríamos sumar más, pero estas son las claves, las básicas, las que no pueden faltar. Y ya hablando más en un lenguaje de recursos humanos que de IT, vamos a decir que estas competencias son capacidad de aprendizaje, orientación al cliente, flexibilidad, credibilidad técnica y equilibrio emocional. Si la persona reúne estas competencias, tiene estas competencias, va a poder hacer sin problema lo otro que dijimos anteriormente. Si le falta el equilibrio emocional o no tiene capacidad de aprendizaje o no es flexible, seguramente los otros roles se van a ver complicados. Por ejemplo, si no es flexible, difícilmente puede ser un socio o un buen comunicador. Si no tiene orientación al cliente, no va a poder ser un representante del cliente. Si no tiene credibilidad técnica, no se va a mostrar como experto. Si no tiene capacidad de aprendizaje, nunca va a lograr ser un experto. Y si no tiene equilibrio emocional, ¿cómo va a contener a otros si no se puede contener ni siquiera a sí mismo? Entonces, de esto depende todas las tareas que vamos a hacer a continuación. Ahora, realmente en las entrevistas no siempre se tienen en cuenta estas 5 competencias básicas, que las vamos a desarrollar a continuación. Vamos a empezar hablando del equilibrio emocional. ¿Qué entendemos por equilibrio emocional? Decimos que es la capacidad de controlarse emocionalmente frente a situaciones de tensión o de conflicto. Paremos acá. Si está todo tranquilo, si no pasa nada, si no hay ninguna urgencia, la mayoría de las personas son tranquilas y responden bien. El tema es qué pasa cuando nos aprietan un poco, cuando estamos bajo tensión, bajo presión, o en un área de conflicto. Bueno, el equilibrio emocional es ni más ni menos que dar una respuesta emocionalmente adecuada y constructiva cuando estoy bajo presión. Entonces, hay distintos niveles, ¿no? Es como hay quienes dominan más esta capacidad o la tienen más desarrollada que otros. Esto tiene que ver, ¿por qué no?, también con la experiencia en el puesto. Cuando uno más tiempo está en la actividad, naturalmente debería ir creciendo de nivel de posesión al siguiente. Por ejemplo, una persona que es nueva, es probable que nueva, digo, en su proceso de aprendizaje, está dentro de los 3 primeros meses, su nivel de posesión en cuanto al equilibrio emocional probablemente sea 1, es decir, que se maneja con esfuerzo bajo presión. Tiene que esforzarse, no le sale naturalmente. El nivel de posesión 2 es el que mantiene la calma en situaciones de presión, siempre y cuando tenga soporte de sus jefes o de su gerente o de sus compañeros. Es decir, una persona que todavía necesita como algún tipo de apuntalamiento para sentirse emocionalmente seguro, para no ponerse mal. Bien. El nivel de posesión 3 básicamente es el que mantiene la calma en situaciones de soporte, de presión, pero que se las arregla solito. No necesita ni siquiera que esté presente el jefe ni nada. Este nivel de posesión se daría o debería darse naturalmente en un analista que ya tiene un año y medio en el puesto. Bueno, y el nivel de posesión 4 es aquel que afronta y sostiene situaciones imprevistas y de gran tensión
y no solo gestiona su propia ansiedad, sino también la de sus colegas, colaboradores, compañeros. Da soporte. Este sería el nivel ideal, no solo del analista, sino inclusive hasta el propio jefe o team leader. Bueno, el equilibrio emocional. Esto nos sirve para ir detectando en la entrevista en qué nivel está la persona y en qué nivel es lo que yo necesito. Si es un ambiente de mucha presión, si es un ambiente donde tengo tiempo de enseñarle, en fin, buscaré lo que más me convenga en cada caso. Bueno, estos son niveles de posición básicos. A ver, si no puede manejar, si no se maneja bajo presión, entonces el nivel de posición es 0, es decir, no cumple con esta premisa. Bueno, la segunda, que también nos interesa, es la capacidad de aprendizaje. Y acá estamos hablando de cómo una persona puede integrar y adquirir nuevos conocimientos y experiencias, no solo nuevos conocimientos, sino lo que aprende en lo cotidiano, para ampliar su capacidad de hacer cosas. De nada sirve aprender para no hacer nada. De hecho, en las culturas orientales esto es como una falta de respeto, una afrenta. Aquel que se ha especializado en un tema y no aplica eso para el cual se ha preparado. Bueno, en cuanto a la capacidad de aprendizaje fundamental para estar en un área de IT, decimos que, bueno, básicamente el nivel de posesión más básico es el que muestra escaso interés por aumentar sus conocimientos. Este diría lo más básico de lo más básico. Después el segundo nivel es una persona que muestra interés por aprender lo que necesita en una situación particular. El tercer nivel es aquel que muestra interés todo el tiempo por adquirir nuevos conocimientos y nuevas técnicas. Una persona más inquieta, más de andar buscando. Y el nivel de posición 4 es el que continuamente está aprendiendo, buscando autodesarrollo y además comparte sus conocimientos con otros. Entonces yo puedo decir, miren, la verdad, a mí me interesaría que en cuanto a la competencia y capacidad de aprendizaje, el candidato se encuentre por lo menos en un nivel de posesión 2. No me interesa una persona que está a nivel de posesión 1 porque tengo que estar todo el tiempo alimentándolo y estar encima. Necesito que sea un poco más autónomo. Entonces aquí es cuando yo le marco al área de recursos humanos qué tipo de personal estoy necesitando o estoy buscando. Después vamos a ver qué hacer cuando nosotros tenemos que participar en esas entrevistas, ¿no? Donde básicamente no siempre tenemos la posibilidad de que nos auxilie alguien del área de recursos humanos. Seguramente, a medida que vamos hablando de esto, algunos de ustedes estarán haciendo una evaluación mental y dirán, Carlitos no cumple con esto y no cumple con lo otro, ¿no? Utilizo Carlitos como nombre genérico. Bueno, a veces heredamos partes de nuestro equipo que no pasó por un filtro como este, entonces tenemos que ver qué nivel de reconversión podemos lograr. ¿Es posible la reconversión? ¿Es posible el cambio de nivel de posesión? Y esto es una pregunta difícil de contestar porque depende mucho de la actitud del individuo y de su personalidad. Entonces, en algunos casos es posible la reconversión, siempre y cuando tenga al menos 3 de las competencias básicas. Si ya no tiene una sola, es muy difícil poder cubrir todas las otras, ¿no? Bueno, cuando hablamos de orientación al cliente, que algunas personas esto lo resumen con una palabra que me encanta, que se llama actitud de servicio, ¿no? Orientación al cliente es justamente eso, es una actitud de servicio para detectar y responder las necesidades de los clientes. A mí me interesa, me preocupa saber qué necesita mi cliente y cómo se lo puedo dar, cómo lo puedo
mejorar. Hay muchos analistas que hacen todo lo contrario, que el cliente le está manifestando su necesidad y lo que hacen es sacarse el problema de encima. Obviamente no tiene ni el nivel de posesión más mínimo con respecto a esta tarea. Bueno, vamos al nivel de posesión 1. Básicamente reconozco y tengo presente a mis principales clientes. Cuando le pregunto al analista quién es tu cliente, quién es tu principal cliente, me lo tendría que poder básicamente decir sin ningún tipo de problema. Bueno, nivel de posesión es que conoce las necesidades de sus clientes y aprovecha cada interacción a ver cómo puede mejorar la satisfacción. El tercer nivel de posesión es una persona que se anticipa a las necesidades del cliente y toma acciones proactivas. Dice, no, mire, la verdad que me parece que este procedimiento lo que hace es confundir al cliente, vamos a modificarlo, vamos a escribirle un instructivo, vamos a hacerle una cápsula para que pueda ver tal cosa. Entonces está en un nivel de posesión 3 con respecto a la respuesta del cliente. Y el 4 es el que ya además equilibra, busca el equilibrio, no solo entre lo que el cliente necesita, sino también en lo que la organización necesita y permite. A veces hay que contrapesar lo que el usuario quiere contra lo que la organización está dispuesto a darle, sin que esto signifique un quiebre en la calidad o un quiebre en la satisfacción del usuario. Hasta acá me atrevería a decir que cualquier service desk que no cumpla con lo descrito en estas competencias que hemos visto hasta ahora, seguramente se va a encontrar con problemas de dificultad en la relación con sus clientes. Más allá de que tengan la mejor tecnología, porque en el contacto humano va a pasar esto. Bueno, y después tenemos la última competencia que es credibilidad técnica. Esto es como cuando uno va a un médico y desconfía de sus conocimientos, no puede pasar, ¿verdad? Bueno, lo mismo sucede con el soporte técnico. Decimos que la credibilidad técnica es la capacidad de generar soluciones prácticas y aplicables en un entorno de cliente inserto dentro de una organización. Hay cosas que son muy prácticas, pero no son aplicables porque en mi empresa no se puede. Mire, no se puede instalar el Chrome, no se puede instalar el Firefox. Lo solucionaría fácil, pero no puedo. Entonces tengo que buscar ese equilibrio, ¿no? Por eso digo soluciones prácticas y aplicables. Es decir, deja de quejarse por lo que no se puede hacer. También tiene una capacidad de generar confianza en los demás y se constituye en un referente. Esto es, ser reconocido por sus conocimientos, tanto por el cliente como por sus compañeros. Si logramos credibilidad técnica en todos mis analistas, el usuario deja de elegir, es decir, ay, dame con Carlito, dame con Pedrito, ¿no? La verdad que le resulta indistinto quién sea el que lo atienda, porque todos los van a atender bien. Bueno, distintos niveles de capacidad entonces de posesión, ¿no? Digamos que credibilidad técnica nivel 1 sería la capacidad para manejar los conocimientos esenciales en su área de especialización. Esenciales. Puede responder técnicamente. Cumple, nada más. El nivel de posesión 2 es la capacidad de identificar y proponer soluciones a problemas técnicos, no solo los identifica, genera confianza porque perciben los demás idoneidad y experiencia. Generalmente ya se empiezan a inclinar a consultarlo. Este es el analista que a mí me interesa, por lo menos este nivel de posesión. Que además va a cambiar del soporte on-site al analista técnico. En el soporte on-site el nivel de posesión exigido por el usuario es más alto todavía. Por ejemplo, el nivel 3, que es la capacidad de dar solución en tiempo y forma a problemas técnicos, capacidad de traducir estos conocimientos en acciones cotidianas que tienden a obtener resultados. Esto es lo que se espera de un soporte en sitio.
Y el nivel 4 es el máximo, nivel de capacidad para dominar su área de especialización con sólidos conocimientos derivados de su conocimiento y actualización permanente en la materia. Bueno, digamos que muchos analistas son seleccionados solamente en base a su credibilidad técnica y se olvidan de todas las otras competencias de las cuales acabamos de hablar. Y así todo, ni siquiera la credibilidad técnica está analizada en estos 4 niveles de posesión. Muchos analistas son reclutados apenas dominando el nivel de posesión 1. Apenas dominando este nivel de posesión. Con lo cual después tenemos resultados desagradables. Bueno, ya estamos casi cerrando nuestro webinar. Seguramente ustedes tendrán algunas preguntas como estas, ¿no? Bueno, ¿qué debo preguntar en la entrevista para asegurarme que tiene estas competencias? Lo hago directamente desde el área de Service Desk, lo hace el área de recursos humanos. Si hay que hacer un psicométrico o un psicotécnico, ¿cuál se recomienda? ¿Qué debo hacer si efectivamente descubro que mis analistas no reúnen estas competencias? ¿Puedo reconvertir a mi equipo? Bueno, todas estas preguntas, nosotros, dado que el tiempo del cual contamos es limitado, las vamos a contestar en un documento que les vamos a enviar a cada uno de los participantes para que puedan entrar y descargarlo de nuestro sitio. Con lo cual van a poder descargar esta presentación, tal cual la ven ahora, y además el documento que responde a cada una de estas preguntas. Y por supuesto, como siempre, volver a acceder a la grabación tantas veces como lo requiera. Bueno, ya cerrando nuestro webinar de este mes, les recordamos que el Service Desk Institute es un ente certificador. Certificamos al personal de soporte en las distintas materias, que es el analista de Service Desk, analista senior de Service Desk, técnico de Field Support o analista de Field Support, manager de Service Desk e ITIL versión 3. Todas estas certificaciones las pueden encontrar en nuestro portafolio de servicios, ya sea para cursos presenciales como para cursos online. También el SDI, como ente certificador, dispone de un programa especialmente diseñado para certificar al Service Desk y al área de Field Support, a cualquiera de las dos, no a las personas que la componen, eso era los cursos anteriores, sino en esta vez estaríamos certificando a la unidad funcional, garantizando que cumplen con las mejores prácticas del mercado. Bien, estimados, les prometí 45 minutos, nos pasamos 3, creo que estamos en tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por participar, por colaborar en estas webinars, por estar presentes, por tomarse la molestia de estar del otro lado. Lo agradecemos mucho. Y como siempre, al cerrar, recuerdo que cada una de las preguntas va a ser contestada de manera particular a los participantes y le vamos a hacer llegar la presentación junto con el documento correspondiente. Por hoy nada más entonces, la continuidad de lo compartido será en nuestro próximo webinar. Hasta entonces y muchas gracias.